predicar hoy, dije, bueno, vamos a compartir este mensaje que me lo relacionaba con algo por ahí, a veces cosas que no, a mí me gusta ver, programas, y a veces cosas que tenemos cotidianamente por ahí, los que usan Facebook, el Marketplace de Facebook, no sé. Hay un programa que se llama en el History Channel que dice ¿Quién da más? ¿No? Y ahí es un programa, y hay muchos programas donde uno empieza, son programas que quieren vender algo y empiezan a negociar o subastas. Por eso yo le ponía este mensaje, ¿quién da más? Porque Dios me venía hablando de esto, porque hay situaciones a veces en la vida que nos llevan a cuestionar, o por ahí hay precios que nos llevan a decir, uy, es mucho. Y entonces como que queremos buscar tratar de negociar, ¿no? Y hay una historia que por ahí es muy conocida y por ahí vemos de quién es y decimos como que él también intentó negociar, y es Jesús. Jesús en un momento dice que él fue a orar para que Dios lo fortaleciera porque sabía lo que iba a venir, lo que le iba a acontecer, la situación, lo que tenía que pasar, lo que tenía que vivir. Y dice que empezó a orar y a hablar con Dios, y una de las oraciones que le hizo a Dios es: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Fue una de las oraciones que hizo. Digo una oración porque ahí termina en un punto. Empezó a orar y empezó a poner en la balanza a lo mejor todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a venir, todo lo que iba a pasar. Y en ese momento pidió a ver si podía ser un poquito más barato el precio. Por eso digo que a veces nos pasa a nosotros que queremos negociar. Queremos negociar a veces el precio del propósito que Dios tiene con nuestra vida, porque había un propósito en Jesús que tenía un precio. Tenía un precio que debía ser pagado para que realmente pudiera dar el fruto por el cual Dios lo había predestinado. Y cada uno de nosotros, yo creo que hay un propósito en nuestra vida que tiene un precio para poder alcanzar la plenitud por lo cual Dios preparó ese propósito en cada una de nuestras vidas. Pero nos pasa que, y digo nos pasa porque a todos, queremos negociar, queremos decir. Por eso pensaba en el Facebook que tenés donde podés, una tienda que podés comprar, creo que todos saben, ¿no?, cuál es la tienda. Y alguien ofrece su producto, le pone un precio, y una de las primeras opciones que te da es hacerle una oferta, ¿no? Y nos gusta hacer una oferta, ¿no? ¿Cuántos de acá alguna vez han visto algo que les gustaba y salía a 10.000 pesos y te sirven 5.000 pesos? Ahí nada más, no lo tenés los 5.000 pesos, no lo vas a comprar, pero le tiraste a ver si te bajaba el precio, ¿no? Yo soy uno que a veces lo he hecho, ¿no? Lo han hecho, no me dejen solo, lo han hecho a veces. La señora, ¿para qué la oferta si no va a comprar? Y es como que te genera una adrenalina, ¿viste? Pregúntale a ver si me lo deja más barato. O la tarjeta, ¿no? La tarjeta, hay una opción que te dice, ¿cuál es la opción que te dice la tarjeta? Pago total, y después ¿qué te dice? Pago mínimo, ¿no? Es muy tentador a veces el pago mínimo, ¿no? Es decir, pero estoy medio justo, bueno, doy el pago mínimo. El tema es que si pagamos ese pago mínimo, después tenemos que pagar 2 meses juntos, más los intereses. Y que me van entendiendo, ¿no?, de lo que estoy hablando. A veces queremos negociar
con Dios cosas y decimos, ¿y no se puede un poquito menos? Dios te está mostrando cuál es el precio, Dios te está diciendo, y como que queremos negociar. El tema es que Dios no negocia, Él le puso un precio, y en Facebook también sale, ni más ni menos. Este es el precio. Y yo podía ver que Dios no negocia ese precio. El tema es que nosotros como que lo que hacemos cuando empezamos a hacer ofertas, ¿saben qué es? Perder el tiempo y estirar el proceso. Estirar ese proceso para llegar a conseguir eso que Dios nos está ofreciendo, que tiene un precio. Entonces, le ofreces, ¿no? Porque es más fácil si alguien viene y te dice, sale 1.000 pesos, bueno, toma, te doy los 1.000 pesos, toma, listo, chao. Pero si vos empezás y le decís, te doy 900, o te doy 300, no, 1.000 pesos. Bueno, te doy 500, no, 1.000 pesos. Te doy 700, no, ¿qué? Perdiste el tiempo, porque si la persona está decidida en no bajarte el precio, lo único que hiciste es perder el tiempo. Y a veces perdemos el tiempo, porque Dios nos está pidiendo algo y nosotros le damos, toma, mira, tengo esto para ofrecerte. Te está diciendo, Dios te está diciendo, tenés que cambiar esto. Bueno, pero mira, yo te ofrezco esto. Y perdemos el tiempo, y estiramos, y le estiramos, y le estiramos. Tenés que perdonar. Bueno, pero está todo bien. Ahí él, allá, yo acá. Y a veces le ofrecemos cosas a Dios que no son las que Dios nos está pidiendo. Y después pasa que se empieza a perder el tiempo. Y en esa puja que sí, un poquito más, te doy esto. Los que por ahí usan en Facebook el Marketplace, ¿qué pasa? Cuando te decidiste, bueno, lo voy a comprar, ¿todavía lo tenés? ¿Y qué te dicen? No, ya lo vendí. Y a veces por prolongar y por estirar y por querer pagar el precio menor o estar buscando la forma de... Y quiero que se entienda, ¿no? Porque obviamente somos administradores en el sentido de lo económico, del dinero, pero estoy como una parábola, algo que podamos entender hoy, que hacemos a veces con nuestra vida espiritual. Hacemos con el propósito que Dios tiene con mi vida, o con tu vida, o el propósito que Dios tiene con tu familia, y entonces empezamos a negociar y a perder tiempo, y a desperdiciar tiempo, y hacerle perder tiempo a la otra persona también. Entonces, es importante saber que Dios no negocia esos precios. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Pero dice, sin embargo, quiero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Y qué terminó pasando? Terminó pagando el precio que debía pagar por el propósito que Jesús tenía. Pero no porque Dios quería que sufriera, sino porque había cosas que eran necesarias. Y mientras yo escribía esto, se me venía de que por ahí Jesús le podría haber dicho, mirá, muero, si el fin es morir, yo muero y listo. Muero, no sé, que me peguen una piedra en la cabeza o me cortan acá rápido, en 5 segundos. Pero había un propósito en esa muerte de Jesús. Desde el vamos aprendimos y nos enseña obediencia, ¿no? Porque dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente fue obediente con lo que Dios quería hacer, sino de la manera que Dios lo quería hacer. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida. Por ejemplo, yo te voy a usar, no sé, para
conseguir algo, para predicar, para ganar almas, te voy a poner como, no sé, como un líder o lo que sea, ¿no? El propósito que Dios tenga con tu vida. Pero a veces lo queremos hacer a nuestra manera. Quizás llegamos a ese fin que Dios nos está prometiendo o nos está ofreciendo, pero a nuestra manera. Y no a la manera que Dios quería. Por eso es importante aprender de este Jesús que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque lo que Dios le pedía era muerte de cruz, no solamente muerte. Entonces hay niveles de obediencia que nosotros debemos alcanzar, debemos superar. Cuando Dios te está pidiendo algo, no alcanza con solamente hacer lo que te pidió, sino que es necesario hacerlo de la manera que Él te lo pidió. Porque a veces estamos acostumbrados a decir, lo hacemos más rápido. Dios te dice, anda por allá, anda hasta el sonido, pero yo necesito que vos vayas así, así y así. No, me voy por acá derecho si es más rápido, voy a llegar lo mismo. Pero no. Si el fin era morir, Jesús tuvo que morir de la manera que Dios le pedía. Y cuando yo pensaba todo esto, me venía y me puse a ver el tema de por qué tuvo que también pasar, algo que lo aprendí hace mucho y sé que hay gente nueva y gente que por ahí a lo mejor no lo sabe, pero dice que Jesús recibió 39 latigazos, ¿no? Jesús le ha dicho, evítame un par de ellos, o con que solamente me crucifiquen y me dejen morir, no. Pero eran necesarios esos 39 latigazos, porque a través de esos latigazos, Él venció las enfermedades, Él nos trae la sanidad. Por eso hoy que disfrutamos de sanidad, de los milagros y de la sanidad, porque Él en esa cruz, en ese precio que pagó, estaba incluido las sanidades. Hay 39 enfermedades madres, como decirlo así, que de ahí derivan todas las diferentes enfermedades. Está comprobado que hay 39 enfermedades que de ahí derivan. Entonces no era casualidad o no era por un antojo de Dios tener que que Jesús atravesara por esas 39 latigazos, sino que había un significado. Hay cosas que en tu vida, en mi vida, no vamos a entender por qué las tenemos que pasar si a lo mejor otros no la pasan. Si los que murieron con Jesús no tuvieron que sufrir y pasar lo mismo que pasó Jesús. Pero había un propósito diferente, por eso no sirve medirnos o compararnos con los demás, porque cada uno de nosotros hay un propósito por el cual debemos atravesar, un precio por el cual nosotros debemos pagar, que Dios no negocia. Entonces, y así en el andar con Dios, hay cosas que tienen un precio y a veces no los queremos pagar. Yo mientras estaba acá, lo agregué ahora, había agregado otro que lo pensé en casa, pero queremos sentir la presencia de Dios, pero no queremos buscarla. Y siempre, digo yo, me da un poco de gracia, no sé, de que ver, a veces en la iglesia tenemos todo servido para buscar a Dios. La música, el ambiente, gente que viene a buscar lo mismo. Y a veces veo gente que no busca la presencia de Dios, digamos. Y yo pienso dentro mío, si teniendo acá todo servido, no buscan la presencia de Dios, me imagino en el ruido de tu casa, me imagino con los problemas en tu familia. Y entonces a veces queremos sentir la presencia de Dios, queremos que Dios nos toque, queremos que Dios nos dé paz, pero a veces no queremos pagar el precio de buscar esa presencia de Dios. Estamos mirando el reloj, estamos pensando qué voy a hacer cuando llegue a mi casa, que tengo que hacer esto, que tengo que pagar esto, qué voy a comer. Y no pagamos el precio que nos lleva sentir esa presencia de Dios. Porque hay una frase que el pastor siempre dice, cielos abiertos y corazones cerrados no sirven de nada. Dios quiere, Dios abre los cielos, están los cielos abiertos en la iglesia, pero si nuestro corazón está cerrado, si nosotros no pagamos el precio de abrir nuestro corazón, es imposible recibir esa presencia de Dios.
Después, otra cosa que había puesto es, queremos el avivamiento de Dios, queremos que Dios obre, queremos que Dios se manifieste como nos promete, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. No estamos dispuestos porque sabemos que ese avivamiento del cual se habla, que es importante que empecemos a disfrutarlo, empecemos a vivirlo, empecemos a sentirlo y no tanto esperarlo, sino empezar a meternos en eso que Dios nos prometió. Y ese avivamiento lo que va a traer es un mover que va a hacer que la gente busque acercarse a Dios, que la gente quiera lo que vos tenés. Y algo que siempre se nos enseña es que ese avivamiento o eso que Dios quiere hacer no termina acá en estas cuatro paredes, sino que se tiene que manifestar allá afuera. Pero a veces hay un precio que debemos pagar. Y mientras yo pensaba en esto, automáticamente se me vino un versículo. Y dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, dice este Dios con minúscula, ¿no? Sabemos quién es el Dios que está gobernando este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El príncipe de este siglo se ha encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos, de los por cual vos estás pidiéndole a Dios, o quizás que solamente querés en tu corazón que puedan conocer a Dios, que puedan ser sus vidas transformadas, que puedan recibir la presencia de Dios, que Dios pueda convertirse en su Señor y en su Salvador. El tema es que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento. Le has hecho creer que no se puede, le ha hecho creer que hay frases que quizás todos escuchamos que la gente por ahí afuera dice, no, esto van a la iglesia, golpeas el pecho, ¿no? Otra que es un poquito más fuerte, ¿no? Tragan santos, ese lo saben, ¿no? ¿Alguno? Y el enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento de la gente para que no busquen a Dios. Porque la gente no tiene un problema con Dios, la gente tiene problemas con lo que representamos a Dios. Porque a veces no damos entendimiento, no somos esas personas que con nuestro actuar, que con nuestra manera de vivir, le quitamos la venda a esa gente. Y pensaba en el testimonio que contaba Rodrigo el otro día, que tenía todo para hacer lo que estaba mal y quizás por ahí podía decir... ¿Alguien se acuerda del testimonio de Rodrigo? ¿No? Tenía que cambiar el auto y justo se le había pasado algo al auto y el mecánico le dijo, mirá, pero podemos hacer esto, esto y esto, y listo. Y en realidad, decís, bueno, pero es una empresa grande, podés meter un montón de excusas cuando querés hacer lo que querés hacer. Pero al actuar de la manera correcta, este hombre, el mecánico, tuvo la oportunidad de hacer lo mismo y vio en él algo diferente. Y le dijo, por lo que me dijiste, yo podría haberte hecho lo mismo también. Porque él pensaba que era algo muy caro y al final no era algo caro, pero el mecánico podría haberle cobrado lo que valía ese trabajo muy caro. Y le dijo, pero como vi en vos algo diferente, como vi que vos no quisiste hacer lo que estaba mal, hubo algo en mí que no me dejó hacerlo. Y eso saben quién es. Esa persona que estaba cegada, ¿qué fue que le quitó esa venda? El testimonio de este varón. Por eso es importante que este avivamiento, esto que Dios está derramando en nuestras vidas, pueda ser reflejado allá afuera en nuestra manera de vivir. Pagar el precio que sea necesario.
Porque de nada sirve que Dios obre con poder y que vea esto y que vea lo que pasa en la iglesia, si a veces lo que representamos a Dios no somos de testimonio. Y por eso Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para quitar esas vendas o esa ceguera espiritual que tienen los incrédulos. Este lugar no está lleno porque hay muchos que allá afuera están ciegos, que el enemigo no los deja ver el poder de Dios. Y esos portadores del poder de Dios somos nosotros. Porque dice que Dios no habita en templos hechos por hombre. Dios habita y quiere habitar en cada uno de nosotros. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo que está en vosotros. No olvidéis que sos templo del Espíritu Santo. Entonces hay cosas en nuestra vida que no reflejan a Dios y dentro de este avivamiento, dentro de este mover de Dios, lo que tenemos que hacer es exponernos y pagar el precio que es necesario para poder reflejar ese Jesús en nuestras vidas. Y ese precio no es golpearse el pecho, como dicen muchos. Ese precio es dejar que Dios empiece a traer esa luz en los rincones de nuestra vida que todavía hay oscuridad. Que Dios tenga que sanar y dejar que Dios sane lo que tenga que sanar en nuestras vidas. Y cada enseñanza que Dios nos da, poder aplicarlas. Dejar que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Pero Él no va a hacer nada que nosotros no lo dejemos. Mientras más nos exponemos a la presencia de Dios, Él más puede obrar. Mientras más potente es la luz, mientras más puertas, vos vas a lo mejor en un pasillo. Imagínate un pasillo donde está muy iluminado y todas las puertas están cerradas, las habitaciones están las luces apagadas. Y vos a medida que vas abriendo puertas, el lugar se empieza a iluminar. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Hay lugares que todavía están oscuros. Todavía hay puertas que no le hemos abierto a Dios porque nos da cosa, porque nos duele. Porque como les decía, Dios te está llamando al perdón, a perdonar. Así como Él nos perdona, nosotros perdonemos, pero a veces no queremos porque decimos, no, pero no sabes lo que me hizo esa persona. Fue muy doloroso, fue muy triste. Entonces decidí cerrar esa puerta. Y hay partes en tu vida donde hay oscuridad. Y Dios no puede entrar porque el picaporte lo manejas vos. Y mientras más luz haya en nosotros, más rápido vamos a poder quitarle las vendas a esos que están allá afuera. Pero todo tiene un precio. Cuando pensaba en esto, leí ayer un versículo de la Biblia, un salmo, donde David estaba atravesando un momento muy triste. Estaba muy angustiado. Había cometido un error que le había costado mucho y su oración y su clamor era en el Salmo 51. Su oración más fuerte y le decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y el contexto de esta historia es cuando David había cometido un error, había pecado con la mujer de uno de sus soldados, con la mujer de uno de sus ejércitos, digamos uno de los varones más, estaba dentro de los 30 de los valientes de David, y se había equivocado, y había estado, y eso había traído consecuencias malas, y un pecado trajo otro. Y el Señor lo confrontó. Y dice que trajo mucha tristeza, porque ese pecado trajo muerte, trajo tristeza y trajo maldición por años y años.
y después un hijo se le rebeló y todo fue consecuencia del error que había cometido, pero todo empezó por algo. Y les voy a mostrar. Segunda de Samuel 11:1. David, ¿qué era? Era, cuando cometió ese error, los que conocen la historia, que era un rey. Era el rey de Israel. Y como rey tenía que cumplir su rol, tenía que hacer lo que tenía que hacer, tenía que pagar el precio que un rey tenía que pagar. Pero dice que aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David llevó a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y salieron a Rabá. Y David, dice, ¿qué hizo? David se quedó en Jerusalén. Dice que era el tiempo donde los reyes salían e iban a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. No hizo lo que tenía que hacer, no pagó el precio que tenía que pagar, prefirió quedarse en la comodidad, prefirió hacerlo de la manera que a él le parecía. Si total, venían de vencer, venían bien, decía, estos gigantes, estos los vencimos esto. Dijo, me voy a quedar. Pero el precio que tenía que pagar o lo que él tenía que hacer era ir a la guerra y se quedó. Y eso trajo consecuencias muy graves. Eso trajo dolor, eso trajo muerte. Y David estaba desesperado. David estaba triste, estaba mal. Y su clamor era que no perdiera la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no se alejara por él no haber pagado el precio que debía pagar. Y quiero invitar a los músicos, porque lo que trae la presencia de Dios, lo que trae el Espíritu Santo, es arrepentimiento. Dice, dejaré el Espíritu Santo que le mostrará y le enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado. Y David era el rey, era la persona en ese tiempo, solamente tenían comunión con Dios los sacerdotes, los profetas y los reyes. Entonces él tenía comunión con Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Fue lo que le pasó, el otro día compartíamos en la célula, lo que le pasó a Saúl. Dice que había un espíritu que lo atormentaba, producto de sus malas decisiones, producto de dejar de ser guiado por Dios, dejar de hacer lo que tenía que hacer y hacer lo que a él le parecía o lo que a él le gustaba. Dice que vino un espíritu inmundo que lo atormentaba. ¿Y qué hizo? Dice que llamó a David para que le tocara el arpa. Y cada vez que David tocaba el arpa, ese espíritu que lo atormentaba se alejaba y se sentía bien. Pero en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era volverse a Dios, prefería buscar esos momentos que solamente los calmaba. Y yo estoy convencido que él sabía lo que tenía que hacer, como lo sabía David. Por eso Dios dice que tuvo misericordia con David, porque cometió un error, descuidó la presencia de Dios, descuidó lo que Dios le había dado. Quiso hacerlo a su manera y no a la manera que Dios quería. Quizás David dijo, yo puedo gobernar lo mismo, haciéndolo a mi manera.
pero a Dios le gusta que lo hagamos a su manera. Te animo a que te pongas de pie porque quiero cerrar con esta última oración que hacía David, que a pesar de el error que cometió, a pesar de descuidar cosas, Dios tuvo misericordia. Y la oración de David era, y te animo a que cierres los ojos, porque yo en un momento me sentí como David y dije, no quiero perder tu presencia, Señor. No quiero hacerlo a mi manera. Si hay una forma de hacerlo que vos preparaste, quiero hacerlo de esa manera. Porque podemos aprender de los errores, podemos aprender de errores de otros o errores nuestros. No negociemos más con Dios. Hay cosas que Dios no negocia. Cuando es el tiempo que los reyes tienen que ir a la guerra, el rey tiene que ir a la guerra. Cuando la muerte es con cruz, no alcanza solamente con morir. Es necesario una muerte de cruz. Para que ese propósito pueda recobrar sentido. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en mi vida. Y hay un precio que Dios estipuló para ese propósito. Y cuando David vio que se había alejado, cuando David vio que había cometido un error, que él conocía a Dios. Y dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y a veces, cuando estaba leyendo esta oración, se me venía que a veces esas ofrendas, esos sacrificios que él hablaba, en ese tiempo se sacrificaban cosas materiales. Se traía un animal, se traía una ofrenda. Y a veces a Dios queremos darle ofrendas. Queremos entregarle nuestros dones, nuestros talentos, lo que sabemos hacer, lo que nos sale bien. Y le damos eso a Dios como ofrenda. Pero David le decía, yo sé lo que tengo para darte. Yo si quiero te puedo dar una ofrenda. Yo si quiero te puedo dar un sacrificio. El sacrificio que sí deseas, le decía David porque él conocía a Dios. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Lo que este tiempo con Dios nos tiene que traer es arrepentimiento. Es corazones quebrantados. Y en el 19, un poco más adelante dice, una vez que nosotros entreguemos ese corazón quebrantado,
cuando nosotros le entreguemos ese arrepentimiento a Dios, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas. Entonces volverán a sacrificarse sobre tu altar. Antes de darle esos sacrificios a Dios, tiene que haber un corazón quebrantado, tiene que haber arrepentimiento para poder darle a Dios nuestros dones, nuestros talentos, que son los que Él va a usar para este gran mover que viene, para este gran avivamiento que viene, para este gran mover de Dios, este gran movimiento de arrepentimientos, de almas arrepentidas. Señor, hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos por muchas veces querer negociar. Pero Señor, queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Como en cada reunión, hay un altar abierto. Que hoy podamos entregarle al Señor las ofrendas que a Él sí le agradan. Corazones quebrantados, corazones arrepentidos por haber demorado el proceso. Espíritu Santo de Dios, hoy la ofrenda que queremos darte es nuestro corazón. Porque muchas veces nos resistimos. Pero necesitamos, Dios, que hoy tú quebrantes nuestro corazón. Porque yo quiero lo que tú tienes para mi vida. Yo quiero lo que tú tienes para mi familia. Obra, Espíritu Santo. Ya no queremos negociar más, Señor. Ya no queremos perder más el tiempo. Porque Dios me ministraba que no solamente pierdo el tiempo yo. Porque dentro de mi propósito hay un propósito para mi casa, para mi familia. Hay un propósito para mis hijos. Y estoy demorando ese propósito. Hoy vengo a entregarte, Señor, mi corazón. Tómate un tiempo con Dios.
Porque yo sé que como a mí Dios te está mostrando cuál es el precio. Pero preferimos compararnos con otro. Preferimos ver el precio que el otro está pagando. El tema es que a veces el otro tampoco quiere pagar el precio. Y cada vez la vara va más abajo y más abajo. Y cada vez empezamos a negociar más con el pecado. Cada vez empezamos a negociar más con los placeres. Con lo que nos parece atractivo. Y empezamos a decir, pero no es tan grave. Si con solo morir es suficiente. Si Jesús hubiera dicho, si solamente alcanza con morir es suficiente. Si Jesús no hubiera dicho que no se haga a mi manera, sino que se haga la tuya, no sé qué sería de nuestras vidas. Por eso hoy es importante decirle a Dios que no se haga a mi manera, que no se haga mi voluntad, sino lo tuya. Yo no quiero pagar este precio, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa muerte de cruz trajo salvación. Esa muerte de cruz trajo sanidad. Esa muerte de cruz trajo bendición que anuló toda maldición. Hoy es una noche, no de muerte, sino muerte de cruz. Muerte de cruz. Hay un paso más. Hay un paso más que Dios te está pidiendo. Vence esa barrera. Vence esa barrera de la angustia. Vence la barrera del dolor. Vence la barrera del temor. Que te está diciendo, no quiero, no quiero, no quiero. Y te está frenando. Y te está frenando. Y te está haciendo perder el tiempo. Vamos. No te conformes con la muerte. Anda por la muerte de cruz, que es la que Dios te está pidiendo. Oh, Espíritu Santo, piedad, piedad, Dios, misericordia. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Cuando no pagamos el precio que tenemos que pagar, el enemigo ata nuestros labios y empieza a robar la alabanza de tu boca. Y hoy Dios quiere desatar tus labios. Hoy Dios quiere desatar esa boca que se ha robado la alabanza. Ahora en el nombre de Jesús, piedad y misericordia, Dios. Perdóname, perdóname por derramar sangre. Perdóname por no hacer tu voluntad, que me ha llevado a enmudecer mi boca. Me ha llevado a dejar de alabarte. Señor, ten misericordia. Y desata mis labios una vez más. Desata mis labios una vez más para poder exaltarte, para poder adorarte. Ramakei, Sorrebekei, Amayaso.
Desata mis labios, Señor, para poder alabarte. Porque el hacer mi voluntad me ha llevado a perder la capacidad de poder exaltarte, de poder alabarte, de poder adorarte como lo hacía cuando era pastor de ovejas, cuando cuidaba las ovejas de mi padre. El hacer mi voluntad me llevó a dejar de alabarte como lo hacía al principio. Me llevó a dejar de agradecerte y a ver tu mano en los detalles, a ver tu mano en las pequeñas cosas. Obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo. Derrama, Señor, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. Porque nosotros queremos ser parte, Dios. Queremos ser parte, Dios, de lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Levanta tus manos un momento. Y decirle: Señor, perdóname por hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Dios que salva. Y cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte.